Hoy nos toca ver cómo armar un proyecto, el formato del proyecto y cómo debe presentarse el mismo. La presentación del proyecto la pueden hacer en Word, el mismo lo van a subir hasta el día final de la fecha, donde está estipulado en plataforma, hasta las 23 horas, en la fecha estipulada en plataforma, ¿sí? Pero además pueden hacer un diseño de PowerPoint o PDF para poder exponer, ya que el segundo parcial es la exposición del proyecto y la elaboración de todos los talleres que hemos estado armando al momento de cada una de las clases. Al finalizar el PowerPoint deberán presentar un folleto de promoción de la salud respecto al tema que ustedes o al proyecto que hayan presentado. El trabajo es un trabajo grupal, deberá estar integrado por 3 a 5 personas. Si son 6 no hay ningún problema. Podrán trabajar de manera independiente, tener reuniones por Zoom, por WhatsApp o reunirse pocas personas, ¿sí?, utilizando barbijo. El formato del trabajo consiste en una carátula donde deberá establecer en la primera carátula el título del Instituto San Agustín, la carrera, materia, comisión e integrantes del grupo. Lo que sugiero es que coloquen apellido, nombre y DNI de cada uno de los integrantes. Para el momento de poder pasar las notas del proyecto, no existan confusiones con alumnos que tengan apellidos similares o nombres similares. La introducción básicamente lo que debe contener es en qué consiste el proyecto, cuál es la línea de base que hace que ustedes estén interesados en trabajar en esa temática, como puede ser, por ejemplo, una tasa de incidencia o una tasa de mortalidad que a ustedes les llame la atención en el tema. Deben además contener información epidemiológica sobre el tema, ya sea cáncer de mama, diabetes, obesidad, hipertensión arterial o enfermedades cardiovasculares. Tienen que describir el problema de lo que sucede en la República Argentina o en América Latina con una breve explicación para la implementación del proyecto. En la misión colocarán la razón de ser del grupo. Les he mandado por WhatsApp una fotografía de un proyecto presentado de hipertensión arterial por alumnos, donde claramente dan un ejemplo de cómo la misión es la razón de ser, es lo que les permite presentarse como equipo y dar explicaciones de lo que harían como equipo de salud. La visión es la situación futura ideal, es decir, es lo que ustedes esperan, es cómo van a modificar la línea de base y para qué año lo van a hacer y cómo lo reducirían. Otra de las cosas importantes es establecer la población beneficiaria. Cuando hablamos de población beneficiaria, estamos hablando de, digamos, a quiénes estaría dirigido el proyecto. Puede ser una población en general o ustedes lo pueden clasificar por grupo etario, es decir, si lo quieren dirigir a niños o lo quieren hacer dirigido a adolescentes o adultos. Pero sobre todo no debe faltar el total de la población. También en la fotografía envié un ejemplo del mismo proyecto, cómo los chicos establecieron el total de población. Cuando hablamos de objetivos, me refiero al objetivo general, sale del tronco del árbol, es decir, fue el que salió priorizado en el cuadro de priorización de problemas de la OPS. Claramente, para poder describir el objetivo general deben diseñarlo en función al problema y debe expresar qué desean hacer, en quiénes y dónde. Por ejemplo, pueden decir que quieren reducir la tasa de incidencia de la obesidad en niños de tal a tal edad en Mendoza, por ejemplo. Deriva del tronco del árbol. Sugiero que antes armen el árbol para colocar el problema y en las ramas del árbol poder colocar todas las causas del problema. Los objetivos específicos derivan de las ramas del árbol, vale decir, de cada una de las causas del problema. Si ustedes le buscan una solución a la causa que dio origen al problema, pues lo transfieren a verbo infinitivo, que es ar, er, ir,
como por ejemplo promover hábitos alimentarios saludables. Si la causa del problema fue hábitos inadecuados, hábitos alimentarios inadecuados, la solución sería educación nutricional y el objetivo específico sería promover hábitos alimentarios saludables. Las metas indican, básicamente miden a los objetivos específicos. Hay 3 tipos de metas y permiten cuantificar, como les digo, a los objetivos específicos. Los tipos de metas que van a encontrar son metas físicas, metas de proceso, metas de cobertura y metas de resultado. Las metas de proceso físicas lo que indican es miden la actividad en el tiempo. Entonces, por ejemplo, si el objetivo específico es lograr la vacunación en la población, la meta de proceso o física lo que va a indicar es el número de vacunas durante cuánto tiempo. Por ejemplo, en este caso serían 200 vacunas por día durante 10 días, hacen un total de 2.000 vacunas. Aclaro que en cada una de las metas debe colocar el total para luego, cuando armen los indicadores de proceso, de cobertura y resultado, tengan claro los totales. Cuando hablamos la meta de cobertura, la de cobertura indica el porcentaje de población beneficiaria al que ustedes pretenden dirigir el proyecto. En general podríamos decir que queremos que llegue al 100% de la población, pero en algunos casos eso es imposible debido a la poca viabilidad. Entonces lo pueden reducir, por ejemplo, a un 80%, a un 70%, a un 90%. Y de esa forma, cuando ustedes colocaron el total de población beneficiaria, pueden calcularlo. Si el total eran 2.000, bueno, entonces quiere decir que el 80% de 2.000 son 1.600 personas. Cuando hablan de meta de resultado, es cuánto es lo que ustedes pretenden lograr. Por ejemplo, si colocaron 2.000 vacunas en la meta de proceso, no menos de 1.600 vacunas, para que este objetivo, que es lograr la vacunación en la población, pueda establecerse como cumplido. Entonces, lo que mide la meta de resultado es el porcentaje de logro del objetivo que ustedes planteen. Luego, cada objetivo, para poder ser realizado, tendrá un conjunto de actividades y cada conjunto de actividades va a tener un costo específico. Por eso se dice que en la sumatoria de todas las tareas les dará, por ejemplo, el costo de un objetivo. Cuando ustedes sumen el total de lo que les sale cada objetivo específico, les dará el monto el monto final del proyecto o lo que ustedes pueden conocer como presupuesto. La evaluación, como les mandé en la foto, consiste en una evaluación inicial, una evaluación durante el proceso de planificación, el proceso de ejecución del proyecto y al final del proyecto. Entonces, antes, la evaluación inicial es la línea de base que dio origen al proyecto, es esa tasa de incidencia, prevalencia o mortalidad que les dio origen al proyecto. Durante, ustedes deben hacer de cuenta que lo están ejecutando el proyecto. Entonces, lo que pueden hacer es una evaluación de la perspectiva de los usuarios, es decir, preguntarle o hacer una encuesta donde el usuario pueda expresar qué siente, cómo se siente, qué le parece el proyecto, si ha mejorado o no algunos hábitos, y el monitoreo de los resultados de las metas que vimos con anterioridad. La evaluación final se hace al finalizar el proyecto y lo van a poder hacer midiendo cada una de esas metas que habían planificado al inicio. Entonces, la meta de proceso se evalúa a través del indicador de proceso, la meta de cobertura con el indicador de cobertura y la meta de resultado con el indicador de resultado. Entonces, en todos los indicadores lo que ustedes van a medir es lo que ustedes lograron al ejecutar el proyecto sobre lo que habían planificado al inicio en las metas. Por ejemplo, si ustedes habían planificado en la meta de proceso 2.000 vacunas, pero solo lograron 1.600, la cuenta sería 1.600 que lograron dividido 2.000 que habían planificado por 100, les da 50%. Quiere decir que este objetivo o esta meta de proceso la lograron en un 50%.
Para medir la de cobertura, de 1.600 personas que habían planificado llegaron a 1.600, quiere decir que lograron el 100% de esta meta. Y la meta de resultado, de 1.600 vacunas colocadas, lograron colocar 1.600. Quiere decir que lograron el 100% de esa meta. Si ustedes suman o observan, el porcentaje de logro es bastante alto, por lo cual se podría decir que este objetivo pudo cumplirse en buenos términos. En función al porcentaje de logro será el éxito o el fracaso del proyecto. El resultado permite mejorar planificaciones que ustedes puedan tener luego o ir mejorando muchos de esos objetivos que ustedes habían planteado al inicio. La evaluación de impacto se hace al finalizar, después de 6 meses o de 1 año o de 2 años de haber ejecutado el proyecto. Podemos ir a la población beneficiaria y preguntar o observar si hubieron cambios o si se modificó o no la línea de base del proyecto, que en este caso fue la prevalencia de la enfermedad, ¿sí? Entonces, si se redujo la línea de base inicial, quiere decir que el impacto fue bueno. Elaborar un folleto de la temática que ustedes consideren que van a tratar en el proyecto para luego poder subirlo a las redes o comunicar al resto de la población.